Continuamos en Visión Integral. César, esta alianza, el Frente Opositor Rescate RD, con este acuerdo municipal y que se va a seguir ampliando a nivel congresional, decíamos que eso le da un giro político al país, o sea, y creo que tiene que haber mucha preocupación en el partido de gobierno, que tenía unos números que está presentando, y con esto la realidad política es otra. ¿Qué tú puedes predecir que va a ocurrir a partir de esta alianza? El PRM pensaba que podía ganar la mayoría a nivel congresional, a nivel municipal, perdón, y que eso sirviera como el impulso para ganar las elecciones en primera vuelta, que es donde está ubicado en términos políticos el PRM. Es decir, ganamos en primera vuelta porque es lo que le da la garantía real de poder ganar las próximas elecciones con la repostulación del presidente de la República. Yo te hablaba hace un momento, en el segmento anterior, de la narrativa que ha construido el gobierno. ¿Cuál es la narrativa que el gobierno está construyendo? Con la inversión de más de 8.000 millones de pesos en promoción, propaganda, publicidad, mercadeo, tratando de colocar en el imaginario del dominicano de que ellos ganan en una primera vuelta. Pero vamos a partir del origen. ¿Cuál es el origen? ¿Cómo gana el presidente Luis Abinader y su partido y los aliados en el 2020? Ganan primero en una coyuntura muy especial, en medio de una pandemia, donde hubo una abstención excepcional en la República Dominicana en la elección presidencial, que produjo que 1 millón de personas prácticamente no fueran a votar. Esto ocurrió. De ese 52% que el presidente Abinader obtuvo, 2.100.000 votos, estamos hablando de que el 28% fue un aporte del PRM, del partido, que tradicionalmente el voto duro del PRD, PRM ha sido entre 30 y 35%. Los números que se presentaron en las elecciones le dio 28%. Hubo un número de alrededor de entre un 8 y un 10% que vino de las protestas de la Plaza de la Bandera. Y hay un 4% que vino de sus partidos aliados y cerca de un 7% que vino de la gente el que vota por el que va a ganar. Cuando tú desaglomeras esa estructuración de lo que ocurrió en el 2020, lo primero que tienes que quitarle entre un 8 y un 10% de la gente de la Plaza de la Bandera. Propiciaban impunidad. Hay impunidad o hay persecución al delito de corrupción, supuesto delito de corrupción administrativa para un sector, porque tienes 24 ministros destituidos de este gobierno que no han sido sometidos. ¿Ministros o directores? Hay 24. Funcionarios que han sido destituidos, que no han sido investigados. Entonces, esa gente que quería persecución para todo el mundo, no para un grupo, dice, bueno, pero este hombre nos engañó. Segundo, te vas a el movimiento de las 3 causales. El presidente de manera olímpica se lavó las manos. Después que se comprometió con ellos en campaña, cuando llegó el momento dijo, no, yo voy a dejarle eso libre a los diputados, sabiendo uno que él tiene la capacidad de instruir a los diputados que acaten una orden del Ejecutivo. Como ha ocurrido con muchas iniciativas. Como ha ocurrido con cambiar la ley para que mi buen amigo Wellington Arnaud fuera director del INAP. Era una ley que decía que tenía que ser ingeniero, se bajó una ley del Congreso y se aprobó que fuera un licenciado. Entonces, si tú tuviste la capacidad de ejercer el poder para eso, ¿por qué no para las 3 causales? Entonces, engañaste a esa gente. Si te vas a los medioambientalistas, la gente que defiende el medio ambiente, también han sido traicionados en este gobierno. Entonces, de ese voto sociedad civil, de ese voto fluctuante, que no es el voto que se lleva a votar, que es el voto que es autoconvencido de que ese gobierno que viene por su propia causa, entonces ya no cuentas con él, no lo tienes, sencillamente no lo tienes. Ahora, cuando te vas al voto duro de tu partido, te encuentras que en estos 3 años de gobierno, los dirigentes más importantes del PRM no han tenido participación en el gobierno. Lo que ha tenido que hacer el gobierno es, tras bambalinas, que eso se verá después, hacer unas nóminas especiales que vienen de sectores que han hecho negocio con el gobierno y que están haciendo negocio para darle dinero a los dirigentes, darle dinero en efectivo mes tras mes para que se sostengan. A los dirigentes. A los dirigentes del PRM. Entonces esos dirigentes. ¿Altos dirigentes del PRM? Dirigentes medios. Dirigentes medios en el país. Entonces esos dirigentes que dicen, bueno, pero tenían 3 años, me tenían abandonado,
Yo dirijo en Capotillo, casos que yo conocí personalmente. Pero yo no, ¿cómo yo le cojo 50,000 pesos, 75,000 pesos al gobierno cuando tengo todos mis dirigentes pasando hambre, todos mis dirigentes pasando trabajo? Y el palacio lleno de gente de la sociedad civil, el palacio lleno de los llamados popis, gente que no le conocen el color de la bandera de ese partido. Entonces, ese voto duro, ese 28% que tú tuviste en el 2020, tampoco lo tienes. Podrás tener un 20, un 22. Es decir, que se descarta de plano. O sea, que la misma base del PRM también tiene insatisfacción en estos momentos y no haría el trabajo político. Entonces, para que con ese breve análisis de la composición del voto en el 2020, se descarta una primera vuelta, se descarta automáticamente. Pero entonces, cuando te vas al imaginario que ellos están construyendo, recordar que en las primarias donde Luis ganó en una primaria que participaron 300,000 personas, según ellos, de un padrón de 700,000. Yo les regalo los 300,000, José y amigos televidentes. Les digo que cuando Luis salió electo para ser candidato presidencial, el PRM tenía 1 millón de votos. ¿Qué ha hecho el PRM para tener hoy 3 millones de afiliados? ¿Dónde se demostró? 3.090.000. ¿Dónde se definió que de los 3 millones había un número importantísimo de dirigentes de otros partidos políticos como la Fuerza del Pueblo, el PLD y otros? Entonces, ese 3.090.000 viene de la construcción de una mentira, de que ellos, en las encuestas que manipula el gobierno, que compra el gobierno, ganan por encima del 50%, y resulta, maravillosamente, que la Junta Central Electoral acaba de decir que el padrón será de 8.400.000. Cuando fragmentas eso, el 50 más 1 son 3.050.000. Es decir, le quieren vender al pueblo dominicano que gano en primera vuelta y además de que gano con mi propia militancia. Entonces yo por eso le pongo atención y le digo a ustedes, al pueblo dominicano, que estén atentos, porque esto es lo que me luce a mí, es el preludio de un fraude. Esto es lo que me luce, que tú estás montando un fraude electoral. Pero yo creo que no hay forma de que se pueda montar un fraude. Yo confío plenamente. Creo que los últimos procesos han sido procesos aceptados y transparentes, y lo único que tenemos es el fracaso de las elecciones de febrero. Eso sí se puede mencionar. Entonces, por eso, fíjate que la Fuerza del Pueblo está permanentemente dando el seguimiento a las cosas que pasan en la Junta. Estos días se fue el internet, que no había internet, que no entraba, que sacaron una computadora de noche, que eso tiene que estar claro. Y más cuando Leonel Fernández fue afectado por la anterior Junta Central Electoral. Se hicieron cosas ahí que fue lo que dio al traste de que él no ganara. Ni siquiera quisieron aceptar la candidatura. Entonces, dicho todo esto, esta otra junta. Dicho todo esto, Juan José, yo confío en el árbitro, plenamente. Tengo confianza en el árbitro. Dicho todo esto, lo que ocurrió en el 20 no existe. Y ahora, con esta alianza, Rescate RD, más las demás alianzas que está haciendo el líder de la oposición en este país, que se llama Leonel Fernández, no tiene otro nombre, quien está liderando la oposición desde la plena pandemia, inclusive todavía recién formado la Fuerza del Pueblo. Entonces, esto te consolida de que hay un pleito entre dos, como lo dicen las encuestas que hemos visto, un pleito entre el gobierno y el líder de la oposición. Al aglomerarse, al agruparse, al entrar, al crear esta sinergia entre estos partidos, definitivamente no me cabe ninguna duda de que no solamente vamos a ganar las elecciones del año 2024 en las presidenciales, es que hay una alta posibilidad de ganar en primera vuelta. Y que hay una serie de factores que tú no mencionaste, que se dieron el fracaso de las elecciones de febrero, la Fuerza del Pueblo reciente formación, Leonel participa en condiciones que no eran la óptima para participar en un proceso, y todo lo que tiene que ver con ese discurso que pudo unificar la oposición, que es otra parte importante de analizar. Te comento algo breve, algo que realmente tú tienes mucho más autoridad para hablarle que yo, porque empezaste mucho más tiempo que yo en el PLD, pero este breve análisis. El Partido Revolucionario Dominicano se forma en 1939 en La Habana, Cuba, ¿correcto? Sí. ¿Cuándo es por primera vez gobierno el PRD de Bosch, Ángel Miolán y ese grupo de dominicanos? En el 62. Sí. Es decir, cuando gana Bosch en el 62 es que ese partido llega al poder. Le tomó 22 años al PRD. Cuando Bosch sale del PLD y forma el PLD en el 1972,
73. 73, diciembre del 73, 15 de diciembre del 73. le toma al PLD de Bosch llegar al poder 22 años, 23 años en el 96. Y hoy lo que está ocurriendo es que Leonel Fernández, con su liderazgo y con toda la estructura boschista, progresista, y que ha sido formada en los gobiernos del presidente Leonel Fernández, lograr esto en 3 años. Eso es un hito histórico en la política dominicana. Estar compitiendo por la presidencia de la República, pero por el 50, 60, 70% de los cargos electivos de una nación, es un hito sin precedente. Sin precedente. ¿Y por qué? Eso se debe a que las políticas públicas implementadas en los gobiernos del presidente Leonel Fernández fueron siempre las acertadas, fueron las correctas. Ahí están los hechos. ¿Cuál es el principal problema que tiene la República Dominicana hoy en día? La inseguridad ciudadana. Ya la inseguridad ciudadana supera en 5 o 6 puntos lo que es el alto costo de la vida. Ya lo supera. Y recordar que en el año 2011 la ciudad de Santo Domingo fue declarada por las Naciones Unidas como la ciudad más segura de 121 ciudades en Latinoamérica. Y eso se debió ¿a qué? Al plan Barrio Seguro, al plan Seguridad Democrática que se implementó a partir del 2005. Entonces, en el plan de seguridad ciudadana este gobierno ha fracasado. Han traído 5 expertos, han hecho 5 planes y al final no funciona ninguno. Al final no hay cámaras en los policías, en los cuerpos de policía para documentar los actos. Los policías no ganan 300 ni 500 dólares como se prometió. Los destacamentos, muere la gente, siguen maltratando y asesinando a gente de los destacamentos. Tampoco hay cámaras en los destacamentos. Las patrullas siguen igual, viejas y obsoletas. Y el recurso humano que es el policía no ha mejorado su capacitación. Todo lo contrario, lo que están es haciendo negocio con un fideicomiso para la policía para hacer más negocio. Entonces, en esa política pública, el gobierno ha fracasado. Todo eso lleva a que el gobierno del PRM en estos momentos tiene menos apoyo de la población que el que tuvo anteriormente. 100%, porque es que lo ha traicionado. Este gobierno le ha fallado al pueblo. ¿Qué dice el pueblo hoy? El pueblo, yo quiero primero estar seguro. Estoy inseguro. Estoy más inseguro que nunca. Estamos hablando, amigos televidentes, que cuando ellos llegaron al poder en el año 2020, los muertos por cada 100.000 andaban en 9.7, 9.9 porcentaje por cada 100.000. Hoy está en 13.7. Entonces eso te dice que hay más muertos por crimen, hay más criminalidad. Tú te vas a la canasta básica. Por ejemplo, la canasta básica, cuando ellos llegaron al gobierno y previo a los gobiernos del presidente Leonel Fernández, con el salario mínimo tú podías comprar el 80% de la canasta básica, el 80%. Ahora apenas con el salario mínimo aumentado, que el gobierno lo aumentó, está hablando que no puedes comprar ni siquiera el 40%. La canasta básica cuesta 44,000 pesos y el salario mínimo recién aumentado es de 24,000 pesos. Entonces, en esa política pública también han fracasado. ¿Sabes por qué han fracasado ahí? Porque han dejado de sembrar, desde que llegaron al gobierno, casi 300,000 tareas de tierra. Y en el noviembre de 2020, la Fuerza del Pueblo le entregó un documento al gobierno. Le dijo, miren, después de una pandemia viene una crisis económica natural por inflexión. Y va a haber escasez de productos y va a haber dificultad en los productos. Y ese documento, hecho por 2 secretarías de la Fuerza del Pueblo, se le entregó al gobierno, se hizo público. No le hicieron caso. ¿Qué hicieron? Dejaron de sembrar, están dejando de sembrar 300,000 tareas de tierra en la República Dominicana y han aumentado las importaciones de alimentos de 3,000 millones de dólares al año a 5,400. Más que ningún gobierno ha aumentado las importaciones. Entonces, quiebra a los productores nacionales, siembra menos e importas más. Entonces, lo que estamos hablando es que en esa política pública también el gobierno ha sido un total fracaso. Todas las políticas públicas que ves que han fracasado están orientadas a crear negocios, a crearle oportunidad a un segmento, como el caso de Guyana, que ahora tú dices, bueno, no siembro aquí, ahora voy a sembrar en Guyana. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo va a beneficiar al dominicano que siembren maíz y sorgo en Guyana? Si hay capital, pero ¿cómo va que pueda invertir? ¿Cómo tú generas empleo? Que es la tercera razón de más importancia para los dominicanos de vivir. No tengo empleo y el empleo que tengo no es digno. Entonces, ¿cómo tú me vas a dar empleo en una tierra en Guyana? Y para que tú estás necesitando inversión privada, inversión directa. Pero ¿cómo tú me vas a dar empleo en una refinería en Guyana? Explícamelo. O sea, entonces, fíjate que todas las políticas son desacertadas. Y eso se debe, Juan José, es que este gobierno nunca tuvo un plan para llegar al gobierno. O sea, ellos llegaron por accidente.
Llegaron, para que me entiendan, porque las condiciones se le presentaron. Llegaron por chepa. Fíjate que ninguno de los planes, el plan de Giuliani, que era el que venía el presidente, Giuliani ahora tiene problemas. Tiene problemas serios. Bueno, ya se entregó, tengo entendido, Sí. en esta semana que recién termina y comienza, hoy domingo. El plan de Giuliani nunca lo implementaron, porque nunca lo tuvieron, era un plan de anuncios. Este es el gobierno de anuncios. Todo es un anuncio. Y si nos vamos a la Y en infraestructura, términos de ejecución, que ahí va la parte de ejecución. yo te puedo decir que, por ejemplo, en inversión de capital, los gobiernos, los estados avanzan en la medida que se invierte en gasto de capital, es decir, en obras de infraestructura que dinamizan la economía. En el primer semestre de este año, la construcción privada decreció en 2.5%. El turismo, que es, vamos a decir, nuestro motor, nuestra punta de lanza, decreció de 42% en el primer semestre del año pasado a un 16% este año. No es que no creció, pero la baja fue altísima. Telecomunicaciones, servicios, entre otras, igual, servicios de salud, igual. Entonces, los motores de la economía están sufriendo. Lo peor de esto, estamos cogiendo prestado para complementar el presupuesto de gastos, no el de inversión. Estamos hablando de menos de un 2%, cerca del 2% del Producto Interno Bruto en inversión de gasto de capital. Es un gobierno que va y un problema de endeudamiento, que ha sido uno de los grandes problemas. Entre 25 y 30 mil millones de dólares tomados prestados para nada. Los demás gobiernos, tanto el de Leonel Fernández como el de Danilo Medina, tomaron dinero prestado, pero las obras están ahí. Ahí está el metro, ahí está el teleférico. Usted, en ese panorama que usted plantea, usted entonces proyecta un escenario de segunda vuelta, seguro. Al día de hoy está garantizado una segunda vuelta. Ahora, si la economía sigue en el sendero que va, en el camino que va, que es de precariedad, señores, este primer semestre, la economía en la República Dominicana creció 1.2%. Lo que proyecta el Banco Central es entre 4 y 5%. Para crecer 4%, tenemos que crecer 8% en el segundo semestre. Parece que lo que va a crecer es un 3%, por ahí andaría el crecimiento, si se dinamiza la economía. Si se dinamiza la economía. Lo peor es la inflación. El gobierno ha dicho que ha controlado la inflación, ¿cierto? La inflación ellos dicen que está en 3.9. La meta es 4 más o menos 1. Exacto. Bien, ahora la subyacente, que es la que golpea a los productos de primera necesidad, está en 5%. Bien, te la compro en 5, pero los precios no han bajado. Tú haces la comparación de un año a otro, entonces ahí viene el problema de que los precios siguen altos y la canasta familiar, como usted dice ahorita, aumentó de 43,000 a 44,000. Yo que soy constructor, a 44,000 pesos. El atado de varilla estuvo rondando los 80,000 pesos, un atado de varilla. Ahora está en 70,000. Bajó, sí, bajó. ¿Pero en cuánto estaba cuando llegaron al gobierno? En 40,000. O sea, está el doble de cuando llegó el gobierno. Usted parece que más que constructor es economista ahora. La meta de los 2 millones de afiliados de la Fuerza del Pueblo se cumplirá conforme a lo planificado, y esa sería como la estructura de trabajo y más la parte electoral para hacer un papel airoso en el próximo proceso electoral. La meta de los 2 millones está cumplida, gracias a Dios y gracias al pueblo dominicano que se ha reencontrado con el liderazgo de Leonel Fernández, lo está apoyando ahora de manera militante en su estructura política. Pero esa meta, esos 2 millones, recordarle a la gente que tiene una razón de ser. Esos 2 millones ha sido la base social de apoyo del liderazgo de Leonel Fernández a través del tiempo. En el 2004 ganamos las elecciones presidenciales con el presidente Leonel como candidato con 2.049.000 votos. Ahí se originan los 2 millones. Ese es como el rescate de su base de apoyo. De su base social de apoyo. En el 2008 ganamos con 2.189.000. Fue creciendo esa base social de apoyo, que la base social de apoyo se construye a través de ejecutorias positivas en los gobiernos. Ningún partido político tiene una base social de apoyo hasta que no llega al gobierno. La mantienes y la sostienes en el tiempo en la medida que haces gobiernos que sean para la gente y con la gente. Bueno, hemos llegado al final. Muchísimas gracias. Creo que usted tiene que venir por acá próximamente para que hablemos de todo ese trabajo de propaganda que se viene haciendo, que es la parte que le corresponde, más los trabajos suyos en la provincia La Romana, ¿no? Vamos a regalar una primicia a los amigos de Visión Integral. Ahora, el 25 de septiembre, se culmina la campaña que ustedes han visto, muy bonita, muy novedosa, de rumbo a los 2 millones.
el presidente El Fernández, vicepresidente Fernández que lo han imitado. todos los partidos lo han invitado. Pero lo bueno se imita, eso está bien, pero lo bueno se emite. Y se va a detener el proceso de vallas y todo esto conforme a lo que ha establecido la Junta Central Electoral en un comunicado de que se está violando la ley de partido, la 3318, y que la precampaña no era para hacer ese tipo de propaganda. Una de las tantas luchas que libramos en el año 2020 fue, esa fue una de ellas, y es que establecer que ninguna ley está por encima de la Constitución. La ley de partidos políticos, la 3318, que fue la primera que se concilió en el año entre 2017 y 2018, una ley que se batalló mucho en el Congreso. Pero no se revisó. Esa ley tiene cerca de 18 aspectos inconstitucionales. Ya 11 han sido fallados. Entre ellos está el tema de la promoción, el accionar en la calle de los políticos. Bueno, hemos llegado al final. Muchísimas gracias por haber estado en Visión Integral. Le dejamos la puerta abierta para que usted haga uso de este espacio cuando lo estime conveniente. Gracias a ti, José, y a todos los amigos de Visión Integral, que hoy domingo nos metimos de intruso en su casa, pero espero que la hayan pasado bien con este comentario de nosotros aquí. Así es. Será hasta el próximo domingo, si Dios lo permite, nos veremos en otro Visión Integral.